Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Si tiene su Biblia consigo, me encantaría que la abra ahora, en Éxodo capítulo 21. Mencioné al comienzo mismo de esta serie que el libro de Éxodo está dividido en dos partes. La primera mitad del libro relata la historia de cómo Dios redimió para sí a un pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto. La segunda mitad del libro relata cómo Dios instruyó a ese pueblo ya salvado en una manera de vivir, adorar y comportarse que fuera agradable a Él. Por lo tanto, el libro de Éxodo casi se siente como si fueran dos libros completamente distintos. En la primera mitad hay una historia de salvación, y luego, en la segunda mitad, hay una serie de leyes, instrucciones y preceptos. Nuestras personalidades tal vez se inclinen más hacia una parte que hacia la otra, pero ambas son importantes para nosotros como pueblo de Dios. Nos interesa cómo Dios obra para salvar y redimir un pueblo para sí mismo, y también debería interesarnos cómo debemos vivir en respuesta a las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros. Así que damos gracias por ambas partes de este glorioso libro. Ahora bien, al pasar de Éxodo capítulo 20 a Éxodo capítulo 21 y los capítulos que siguen, estamos pasando de la ley apodíctica a la ley casuística. La ley apodíctica se refiere a regulaciones expresadas en forma de mandamientos divinos. No cometerás adulterio. La ley casuística se refiere a la aplicación de esos principios en situaciones concretas. Así que la ley casuística es, en realidad, ley de casos, basada en precedentes reales. Como siempre, Kevin DeYoung lo dice de una manera sencilla y memorable. Él dice, los 10 mandamientos son normas claras, definidas y absolutas de lo correcto y lo incorrecto. Una vez que llegamos al capítulo 21, pasamos a la aplicación. Y eso es exactamente correcto. Ahora, mencioné que la mayoría de los eruditos piensa que la historia de Éxodo capítulo 18, donde Moisés se sienta a juzgar todo el día, y luego Jetro le sugiere un enfoque ligeramente distinto, en realidad fue colocada fuera de secuencia por razones que discutimos en su momento. Pero por un momento, imaginemos otra vez esa escena después de la entrega de los 10 mandamientos. Imagínese una larga fila de personas esperando para traer sus casos particulares delante de Moisés. Moisés ya ha oído los 10 mandamientos, y es capaz de recibir aplicación divina por medio de revelación. Es capaz de consultar con Dios, por decirlo así, en cuanto a cómo deben aplicarse los 10 mandamientos en escenarios particulares. Así que él da un fallo, y ese fallo luego se escribe como una pieza de jurisprudencia obligatoria y orientadora. Eso es exactamente lo que estamos encontrando aquí. Esto es precedente vinculante. Esto es aplicación inspirada de la ley. Escuchemos ahora la palabra de Yahweh, comenzando en el versículo 1. Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre, sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer, y ella le da hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Pero si el siervo insiste, y dice, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo traerá a Dios, lo traerá a la puerta o al poste de la puerta, y su amo le horadará la oreja con una lesna, y él le servirá para siempre. Si alguien vende a su hija como sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Si ella no le gusta a su amo que la había destinado para sí, permitirá que sea redimida. Pero no podrá venderla a un pueblo extranjero,
por haberla tratado con engaño. Si la destina para su hijo, la tratará conforme a la costumbre de las hijas. Si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Y si no hace por ella estas tres cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar nada. Ahora bien, en nuestro día y época, por supuesto, estamos obligados a decir algunas cosas aquí acerca de la actitud de la Biblia en general hacia la institución de la esclavitud. Obviamente no podemos hablar de eso en gran extensión en este formato. Pero tampoco podemos simplemente ignorar el elefante de 800 kilos en la habitación. La esclavitud se considera correctamente una abominación, y por eso nos escandaliza y nos horroriza verla mencionada aquí en un tono que no sea directamente condenatorio. Ahora, por supuesto, es verdad que la esclavitud en el mundo antiguo era muy diferente de lo que fue en la América de los siglos XVIII y XIX, por ejemplo, y esa tiende a ser nuestra lente para pensar en este tema. La esclavitud en los tiempos bíblicos, por ejemplo, no tenía nada que ver con la raza. La primera esclava que encontramos en la Biblia es Agar, que era una egipcia esclavizada por un hebreo. El siguiente esclavo que encontramos en la Biblia es José, un hebreo esclavizado por un egipcio. Así que la esclavitud en los tiempos bíblicos no tenía nada que ver con raza ni con color de piel. Era circunstancial. En aquellos días uno llegaba a ser esclavo generalmente por una de tres razones. O perdía una guerra, o quebrantaba una ley, o caía personalmente en bancarrota. Estas leyes aquí se entienden en la tradición judía como relacionadas con un esclavo hebreo que había robado propiedad y se había convertido en esclavo por 6 años para pagar lo que debía. Así que la esclavitud en los tiempos bíblicos era muy diferente. Ellos no tenían cárceles, no tenían campamentos militares para prisioneros de guerra, no tenían tribunales de bancarrota. Por lo tanto, claro está, tenían que hacer las cosas de una manera un poco diferente. El punto es que la Biblia nos encuentra donde estamos, y nos lleva a un lugar mejor. Y eso es lo que vemos a lo largo de la Biblia. La Biblia no dice simplemente una sola cosa acerca de la esclavitud. Comienza a tratar la esclavitud en el punto de la realidad. Luego empieza a regularla, y después a socavarla. Y antes de terminar, prácticamente la ha abolido. Para el final del Nuevo Testamento, tenemos a Pablo escribiendo una carta a Filemón, exigiendo que reciba de vuelta a su esclavo convertido, no como esclavo, sino como un hermano amado en Cristo. Rebecca McLaughlin lo expresa de esta manera. Ella dice, la ética bíblica socava radicalmente la esclavitud humana, y crea un paradigma completamente nuevo, dentro del cual todo cristiano es a la vez esclavo y profundamente libre. Ese es el mensaje de la Biblia cuando se contempla en su totalidad. Ahora bien, Dios mediante, volveremos a este tema con mayor profundidad en un episodio excursivo en una fecha posterior. Por ahora, necesitamos ver lo que la Biblia está diciendo aquí en cuanto a la regulación de la esclavitud. El tema de la esclavitud ya fue introducido en los 10 mandamientos. En el 4º mandamiento, respecto a la ley del día de reposo, se dice que también los esclavos deben recibir el regalo del reposo. Los judíos no debían descansar simplemente descargando el trabajo sobre sus esclavos. Los esclavos también son seres humanos, y también debían recibir la oportunidad de descansar y adorar. Las leyes de la Pascua, que vimos anteriormente, igualmente incluyen al esclavo. Si el esclavo ha sido circuncidado, entonces a él también se le permite participar en la Pascua. Y así comienza la subversión de la institución. Uno no puede esclavizar a una persona junto a la cual adora, no por mucho tiempo, no si está adorando en espíritu y en verdad, eso seguro. Así que la ley ya ha reconocido la humanidad y los derechos del esclavo, lo cual, en sí mismo, representa un salto cuántico hacia adelante en comparación con el mundo antiguo. En este pasaje también vemos que la esclavitud tiene límite de tiempo. Un hebreo no puede ser esclavizado por más de 6 años.
Nuevamente, esta es la razón por la cual en círculos judíos estas regulaciones particulares se entendían como inspiradas por el caso de una persona hebrea que había robado la propiedad de otra persona. Así que esto es ley casuística relacionada con el 8º mandamiento: no robarás. Y si robas, esta sección del texto está diciendo que podrías encontrarte trabajando para pagar tu deuda durante los próximos 6 años. Eso es lo que esto es. Sin embargo, el esclavo debe ser tratado todo el tiempo como un ser humano. Si la esclava es una mujer, no debe ser tratada como prostituta. Debes tratarla bien. El caso que se imagina aquí es el de un hombre que vendió a su hija como sierva en una casa porque él mismo no podía proveer para ella. Ella no debe ser tratada como prostituta. De hecho, la situación prevista es que ella ha sido dada como esposa, ya sea al amo o al hijo del amo. Pero en cualquier caso, debe ser tratada con dignidad, debe ser tratada con humanidad. Esa es la idea básica que se comunica aquí. Volvemos al texto en el versículo 12. Esta sección, desde el versículo 12 hasta el 17, trata con 3 delitos capitales: asesinato, deshonra grave de los padres y secuestro. Otra aplicación del 8º mandamiento. Versículo 12. El que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. Pero si no estaba al acecho, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar donde pueda refugiarse. Sin embargo, si alguien se enfurece contra su prójimo, para matarlo con alevosía, lo tomarás aún de mi altar para que muera. El que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. El que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. El que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Así que aquí vemos la distinción entre lo que nosotros llamamos homicidio involuntario aquí en Occidente y asesinato en primer grado. El asesinato en primer grado implica cierta premeditación, implica malicia previa. Eso es asesinato. Pero si 2 personas se meten en una discusión a gritos, y un tipo golpea al otro, y el otro muere, normalmente eso no se trata como asesinato. Nuevamente, podemos imaginar un escenario así siendo presentado delante de Moisés, y podemos imaginarlo acudiendo a Dios para recibir una aplicación divina, la cual ahora está siendo codificada aquí como ley casuística. Aquí imaginamos a un hijo gravemente rebelde siendo llevado por familiares o por ciudadanos preocupados ante Moisés, quien escucha que esta persona en realidad se ha atrevido a golpear a sus padres, una violación clara y atroz del 5º mandamiento. En tales casos, el individuo culpable debía ser ejecutado. Ahora, quizás sea necesaria una palabra breve aquí en cuanto a la aplicación contemporánea. Una de las cosas que cambia al pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es el hecho de que en el Antiguo Testamento la Iglesia era también una nación. En el Nuevo Testamento, la Iglesia existe dentro de toda tribu, lengua y nación sobre el planeta Tierra. Esa es la trayectoria, y por eso se requieren ciertos cambios para acomodar esa trayectoria. Y uno de esos cambios tiene que ver con la aplicación de la ley civil. Los cristianos, en Romanos capítulo 13, están obligados a obedecer las leyes de cualquier nación en la que se encuentren viviendo y actuando. Así que, no procuramos imponer las leyes de Israel sobre nuestros conciudadanos. Podemos, por supuesto, animar a nuestros líderes a ser instruidos por esta comunidad modelo. Pero nuestra obligación ahora, según Romanos capítulo 13, es someternos a las autoridades civiles legítimas bajo las cuales vivimos. Ahora, eso no quiere decir que estas leyes, por lo tanto, no tengan ninguna aplicación en la Iglesia. Por supuesto que la tienen, pero deben ser transpuestas a una clave neotestamentaria. Y cuando eso sucede, naturalmente entendemos que la ejecución se convierte en excomunión. En un contexto del Nuevo Testamento, diríamos que una persona que no se arrepiente de su abuso deshonroso contra sus padres debe ser disciplinada y excomulgada de la Iglesia. Tal persona se muestra a sí misma como incrédula si continúa actuando de esta manera reprensible.
Versículo 16. El que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. Así que aquí tenemos nuevamente otro desarrollo importante en la perspectiva bíblica sobre la esclavitud. Mucho de la esclavitud mobiliaria norteamericana quedaría directamente prohibida por este versículo. Los esclavos en América generalmente eran secuestrados en África Occidental, cosa que la Biblia aquí prohíbe explícitamente. La esclavitud con límite de tiempo para pagar una deuda es una cosa. La esclavitud racial, alimentada por el secuestro cruel y el robo de personas, es otra muy distinta. Por cierto, esto también es prohibido por el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 10. Versículo 17. El que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Nuevamente, esto es ley casuística, obviamente relacionada con el quinto mandamiento. Ilustra aún más la importancia que la Biblia asigna a la preocupación de Dios de que honremos a los ancianos en general y a nuestros padres en particular. Versículo 18. Si dos hombres riñen, y uno hiere al otro con una piedra o con el puño, y no muere, pero guarda cama, y se levanta y anda afuera con su bastón, el que lo hirió será absuelto. Solo pagará por su tiempo perdido, y lo cuidará hasta que esté completamente curado. Así que, esta es una buena ilustración de la ley casuística. Claramente esto fue algo que realmente ocurrió. Un tipo golpeó a otro tipo, y el tipo no murió, pero quedó en cama por un par de días. Luego se recuperó y volvió a caminar. Entonces, ¿cómo quieres que manejemos eso, Moisés? Bueno, Moisés dice, no lo trataremos como homicidio, como asesinato, pero el agresor tendrá que pagar una multa considerable. Justo y razonable. Versículo 20. Si alguien hiere a su siervo o a su sierva con una vara y muere bajo su mano, será castigado. Sin embargo, si sobrevive 1 o 2 días, no se tomará venganza, porque es propiedad suya. Así que aquí vemos que un esclavo tenía derechos legales, lo cual nuevamente representa un salto cuántico hacia adelante en comparación con las condiciones prevalecientes en el mundo antiguo. El erudito hebreo Nahum Sarna dice aquí, esta ley, la protección de los esclavos contra el maltrato por parte de sus amos, no se encuentra en ninguna otra parte de todo el corpus existente de legislación del antiguo cercano Oriente. Así que, nuevamente, la Biblia nos encuentra donde estamos y luego empieza a movernos hacia adelante. Y eso es lo que estamos viendo aquí. La situación, por supuesto, imagina a un hombre hebreo que otra vez robó algo que no debía haber robado, por lo cual no tenía dinero para devolver, y que por eso es sentenciado a un máximo de 6 años de esclavitud. Su familia, que probablemente vivía cerca, estaría observando, por supuesto, para asegurarse de que fuera tratado justamente. Y si era asesinado, esta ley está diciendo que sus familiares tendrían el derecho de buscar justicia por su pariente. Eso es un desarrollo enorme. Los esclavos tienen derechos. Pierden algunos de sus derechos, claro está, cuando se convierten en esclavos, pero no todos. Eso es importante que lo veamos. Versículo 22. Si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta, y ella aborta, sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él. Pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Es interesante que casi todos los códigos legales antiguos tenían algo registrado respecto al daño causado a mujeres embarazadas. La situación aquí es que 2 hombres han estado peleando y neciamente han puesto en peligro a una mujer embarazada. Los hombres que así han puesto en peligro imprudentemente a esta mujer y a sus hijos está en plural, hijos, reconociendo obviamente la posibilidad quizá de gemelos,
o quizá reconociendo que el daño hecho podría no ser solamente a este niño, sino también a embarazos futuros. Así que ellos han puesto neciamente en peligro a una mujer y a sus hijos, y deben ser castigados según el principio de lex talionis. Ahora bien, esa frase, lex talionis, viene de este pasaje. Es la ley del diente, lo que significa que el castigo debe corresponder a la cantidad de daño causado. El hombre imprudente será castigado a un nivel si la mujer y su hijo o sus hijos están bien, pero a un nivel mucho más alto si ha habido una lesión significativa o incluso pérdida de vida. El principio es que el castigo debe ajustarse al delito, y ese principio permanece incorporado en la mayor parte de la ley moderna. Gracias sean dadas a Dios. Versículo 26. Si alguien hiere el ojo de su siervo o de su sierva y se lo inutiliza, lo dejará ir libre a causa del ojo. Y si hace saltar un diente a su siervo o a su sierva, lo dejará ir libre a causa del diente. Así que nuevamente, esta ley prohíbe el trato cruel hacia los esclavos. Es interesante que los antiguos judíos consideraban que las leyes de la Biblia respecto a la esclavitud eran increíblemente restrictivas. En el Talmud, por ejemplo, los rabinos dicen que quien compra un esclavo hebreo se compra a sí mismo un amo. La Biblia cambió completamente lo que significaba poseer un esclavo. Así que, nuevamente, aquí hay una trayectoria. Algo es encontrado, es regulado, luego es esencialmente socavado y finalmente es sustancialmente abolido. Esa es la trayectoria aquí. Gracias sean dadas a Dios. Versículo 28. Si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, ciertamente el buey será apedreado y su carne no se comerá. Pero el dueño del buey no será castigado. Sí, el buey tenía desde antes el hábito de acornear. Y su dueño había sido advertido, pero no lo había encerrado, y mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado, y su dueño también morirá. Si se le impone precio de rescate, entonces dará por la redención de su vida lo que se demande de él. Si acornea a un hijo o a una hija, será enjuiciado según la misma ley. Si el buey acornea a un siervo o a una sierva, el dueño dará a su amo 30 siclos, 342 gramos de plata, y el buey será apedreado. Aquí estamos tratando con el asunto de la responsabilidad legal. Una persona no puede ser considerada responsable por las acciones de un animal a menos que la persona supiera que el animal tenía inclinación a un comportamiento peligroso y no hiciera nada al respecto. En ese caso, la persona puede ser considerada responsable. Cuánto sabes determina cuánto pagas. El mismo principio todavía se aplica hoy. Versículo 33. Si alguien destapa un pozo, o cava un pozo, y no lo cubre, y cae en él un buey o un asno, el dueño del pozo hará restitución. Dará dinero a su dueño, y el animal muerto será suyo. Si el buey de alguien hiere al buey de otro y le causa la muerte, entonces venderán el buey vivo y se dividirán el dinero, y se dividirán también el buey muerto. Pero si sabía que el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño no lo había encerrado, ciertamente pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Nuevamente podemos visualizar fácilmente los escenarios reales que están detrás de estos casos de ley casuística. Estas cosas ocurrieron, y Moisés dio un juicio. El primer asunto, acerca del pozo, trata con poner a otros en peligro por imprudencia. Si cavas un hoyo, tienes que poner una cerca alrededor. Hoy diríamos, más te vale poner cinta de precaución. Si no lo haces, entonces eres responsable. El segundo ejemplo es otro caso de responsabilidad legal. Cuando los animales se hieren unos a otros, las pérdidas deben compartirse,
a menos que tú supieras de antemano que tu animal tenía tendencia a actuar de manera peligrosa. Nuevamente, mientras más sabes, más responsable eres. El mismo principio se aplica en una amplia variedad de contextos posibles. Douglas Stewart lo dice de manera útil. Las leyes antiguas daban principios orientadores o muestras, en lugar de descripciones completas de todas las cosas reguladas. Se esperaba que la gente antigua fuera capaz de extrapolar, a partir de lo que decía esa muestra de leyes, hacia la conducta general a la cual apuntaban las leyes en su totalidad. Gracias sean dadas a Dios, y gracias por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.